Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fish and Football. Mi nombre es Matías Rodríguez y vengo a hablarte sobre una de las lesiones más graves a nivel de fútbol, la lesión del ligamento cruzado anterior, que desgraciadamente afecta a muchos futbolistas y que mayor tiempo de recuperación tiene. Por eso quédate en este vídeo para aprender cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirlos en el entrenamiento. Las lesiones del ligamento cruzado anterior son una de las lesiones más graves en fútbol, así como en deportes de equipo y de contacto. Su alta gravedad va en relación al tipo de lesión que se produce en el ligamento, generalmente por rotura, y por el tiempo de baja que se estima generalmente entre los 6 y los 9 meses, además de las consecuencias posteriores que tiene a nivel anatómico y fisiológico en el deportista. En muchos casos, esta lesión provoca que tras un periodo de rehabilitación y de readaptación, los futbolistas no consigan obtener el nivel que tenían anteriormente. Por eso, conocer los diferentes factores de riesgo que afectan a esta lesión será imprescindible para poder aplicar prevención y trabajo de recuperación y de rehabilitación tras esta lesión con futbolistas. Anatómicamente, el ligamento cruzado anterior pertenece a una de las articulaciones más grandes del cuerpo, la rodilla. El ligamento cruzado anterior se sitúa intracapsularmente junto al ligamento cruzado posterior y es uno de los ligamentos que conectan la tibia con el fémur. Biomecánicamente, el ligamento cruzado anterior es el encargado de informar de la posición de la rodilla en todo momento al cuerpo, es decir, son los órganos sensores que informan de la situación de la rodilla en todo momento. Por otro lado, también regulan la situación cinemática y articular de la rodilla. Y una de sus principales funciones es evitar la traslación anterior de la tibia sobre el fémur. En este caso, si colocamos el fémur por encima y la tibia por debajo, el ligamento cruzado anterior es el encargado de evitar la traslación anterior de la tibia, por lo que será un órgano fundamental en acciones como decelerar, acelerar y los cambios de dirección. En menor medida controla la actitud de la carga en varo, en valgo y en rotación interna generalmente, por lo que podemos empezar a entender por qué estas lesiones se producen en esta cinemática, es decir, en situaciones en las que la cadera está en rotación interna y la tibia en rotación externa, por lo que produce un momento de torque y fuerza sobre el ligamento que generalmente produce la lesión. En este vídeo podemos ver cómo la rotación interna del fémur, con la rotación externa de la tibia en una acción de cambio de dirección, como puede ser habitual en fútbol, se produce la lesión, existiendo un momento de carga en rotación interna sobre el ligamento muy alto que provoca el tipo de rotura en el ligamento. Uno de los mecanismos más habituales de lesión es el de aceleración con la rodilla en extensión, la rotación interna de cadera y rotación externa de tibia, lo que provoca un valgo de rodilla interno aumentado por una traslación anterior de la tibia que provoca una rotura del ligamento. Generalmente este tipo de acciones se producen en cambios de dirección como el que vemos en la imagen, donde tras una frenada, un control corporal del peso en una posición comprometida y un intento de aceleración provocan que todo el peso del cuerpo caiga sobre la rodilla en valgo, provocando el daño sobre el ligamento cruzado. Este tipo de acciones se producen en un 70% de los casos en acciones sin contacto, es decir, que se producen sin ningún contacto de otro contrario o de compañeros, donde generalmente el jugador se lesiona solo, en acciones fortuitas, en cambio de dirección o en saltos, donde el jugador se lesiona habitualmente de manera solitaria tras un cambio de dirección o la recepción de un salto a una pierna, como vemos en esta imagen de Víctor Valdés, donde se lesiona el ligamento cruzado anterior tras caer de un salto a una sola pierna. Por eso, al ser una lesión de no contacto, existen ciertos factores de riesgos asociados al deportista y al propio deporte. Estos son los factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos, y muchos de ellos se pueden trabajar para intentar prevenir que estos factores produzcan un riesgo de lesión en el deportista. Es decir, desde la parte de fisioterapeutas como de la parte de preparadores físicos, así como entrenadores, podemos poner en práctica estrategias para paliar estos factores de riesgo que veremos en este vídeo. En cuanto a los factores de riesgo extrínseco, encontramos dos factores muy claros: la superficie de juego y el calzado. Dentro de la superficie de juego podemos ver que cuando existe un nivel de fricción alto, generalmente con superficies más secas que mojadas, el riesgo de lesión es mucho mayor. Al igual que con el calzado, donde la longitud, el número y la colocación de los tacos es fundamental para evitar mayor o menor torsión del pie con el suelo, lo que aumentará o disminuirá el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior y por lo tanto del valgo de rodilla. Dentro de los factores intrínsecos inherentes al deportista podemos diferenciar diferentes factores,
que principalmente y generalmente se correlacionan entre la diferencia entre el hombre y la mujer, principalmente en su estructura anatómica y hormonal. Comenzaremos analizando la estructura anatómica, en la que podemos ver que el ángulo Q es uno de los elementos fundamentales a analizar dentro de las lesiones del ligamento cruzado anterior, ya que generalmente en mujeres se produce un mayor ángulo Q que provoca la colocación de la rodilla en un mayor riesgo de lesión, ya que está en mayor rotación interna y valgo de rodilla, aumentando la pronación del pie. El ángulo Q se define como la espina anterosuperior ilíaca y el centro de la rótula, y el centro de la rótula y la tuberosidad de la tibia, por lo que este ángulo variará en función de si es hombre o mujer, ya que la colocación de la pelvis será mayor o menor, generalmente siendo mayor en la mujer debido a su estructura anatómica, por lo que este ángulo será mayor y provocará una mayor posición de valgo y rotación interna de la rodilla, lo que puede ser un factor de riesgo dentro de las lesiones del ligamento cruzado anterior en mujeres en comparación con los hombres. Este ángulo Q puede alterar la biomecánica de la rodilla y del miembro inferior, situando a la rodilla en riesgo de valgo dinámico y estático. Por otro lado, la pronación del pie y la caída del navicular se han evidenciado como uno de los factores que pueden propiciar el incremento de las lesiones del ligamento cruzado. Muchos estudios correlacionan la hiperpronación de la articulación subastragalina con lesiones del ligamento, generalmente en maniobras de cambio de dirección y recepción de saltos, como explicábamos anteriormente. Esta hiperpronación excesiva implica diferentes cambios a nivel anatómico y biomecánico en toda la estructura del miembro inferior, incluso del miembro superior, afectando a toda la cadena de tobillo, rodilla, cadera e incluso lumbar, y afectará a la distribución de fuerzas en la rodilla y la parte interna y externa de esta. Esta hiperpronación provocará diferentes absorciones de fuerza en los cambios de dirección, mayor inestabilidad y mayor carga sobre la rodilla a nivel interno, lo que, como veíamos antes, es uno de los factores que condiciona y produce la lesión dentro del ligamento. Volviendo a la relación entre hombres y mujeres y a las diferencias que podemos encontrar dentro de estos factores de riesgo, podemos ver cómo el papel hormonal que cumple el ciclo menstrual dentro de las mujeres es fundamental para entender los factores de riesgo dentro de ellas. Varias investigaciones han estudiado cómo las hormonas sexuales femeninas pueden influir en la composición y tensión del ligamento cruzado anterior en sus diferentes fases del ciclo menstrual. Algunos estudios muestran cómo existen mayores números de lesiones en la fase ovulatoria y menos lesiones en la fase funicular. Estas diferencias entre los ciclos menstruales se deben mayormente, y sin entrar en profundidad, a las diferentes laxitudes que tiene el ligamento dentro de estas fases, por lo que provocará mayor laxitud del ligamento o menor laxitud, y a la hora de controlar las cargas, este variará en función de cómo las controla. Es decir, si el ligamento tiene mayor laxitud, permitirá una mayor movilidad de la rodilla y absorberá un poco mejor las cargas. Por otro lado, si el ligamento es menos laxo, tenderá a estar mucho más rígido y absorberá mucha menos carga a la hora de hacer determinados movimientos, como el cambio de dirección o recepcionar de un salto. Se considera que la afectación de esta laxitud es debido a la disminución de colágeno dentro del ligamento, haciéndolo más susceptible a las cargas que provoca el propio juego. Por otro lado, debemos entender también que la biomecánica cumple un papel fundamental dentro de las lesiones. Como veíamos antes, el papel fundamental del ligamento cruzado anterior es evitar la traslación anterior de la tibia, por lo que la falla de este mecanismo y la no contribución de los diferentes músculos que rodean a la rodilla y a la cadera puede provocar que este ligamento falle en su trabajo y se rompa y produzca lesión. Dentro de los estudios que estudian este tipo de lesiones, encontramos 4 puntos fundamentales a la hora de estudiar las lesiones a nivel biomecánico. Uno es la dominancia de ligamentos, que entendemos que es cuando la musculatura no es capaz de soportar toda la absorción de fuerzas que debería en diferentes cambios de dirección o recepción de saltos, y todo este trabajo de absorción es hecho por los ligamentos, por lo que obviamente estos ligamentos no son capaces de absorber toda esa parte de fuerza y acaban cediendo. La dominancia de cuádriceps es uno de los factores fundamentales a la hora de entender las lesiones del ligamento cruzado. En este caso, la dominancia de cuádriceps es muy común en el fútbol y debe entenderse en relación de la fuerza del cuádriceps y del isquio. Generalmente, una mayor dominancia de fuerza de cuádriceps provocará una mayor traslación anterior de la tibia, lo que aumentará el riesgo de lesión en el ligamento, debido a que éste debe de contener la fuerza de la tibia a mayores de la fuerza del cuádriceps. Por eso, una relación de fuerza óptima entre el isquio para contener la traslación anterior de la tibia y que ayude en este trabajo al ligamento será fundamental para evitar que el cuádriceps sea dominante en este tipo de acciones. Las asimetrías de fuerza entre una pierna y otra provocarán un aumento de riesgo de lesión en la pierna que mayor trabajo conlleva. Generalmente en fútbol existe una pierna dominante sobre otra que generalmente absorbe más cargas que la otra.
En este caso, una dismetría de fuerzas entre una pierna y otra puede provocar un incremento del riesgo de lesión sobre esta pierna. Por último, dentro de estos 4 puntos fundamentales, una dominancia del tronco sobre el miembro inferior puede provocar un aumento del riesgo de lesión en lesiones del ligamento cruzado anterior, ya que una mala percepción del cuerpo, una mala colocación del tronco sobre la pelvis y sobre el miembro inferior aumentará los riesgos de inestabilidad y de control sobre la rodilla, lo que generalmente se puede ver en el mecanismo de lesión que veíamos anteriormente, en el cambio de dirección o en la recepción de los saltos, donde el tronco suele ir hacia atrás o suele ir hacia un lado, lo que provoca que la pelvis y la rodilla deban controlar esta carga de inestabilidad, aumentando el riesgo de lesión sobre el ligamento. Esto es generalmente provocado por disfunciones entre el core y el complejo lumbopélvico, que habitualmente no se suele trabajar en fútbol y provoca disfuncionalidades a nivel de control motor, que generalmente se traducen en malas posiciones y en posiciones extremas, como hablábamos antes, sobre las aceleraciones, deceleraciones y control de saltos, lo que aumenta el estrés en valgo y en rotación interna de la rodilla. Por último, uno de los factores que vamos a analizar es el de la fatiga. Se ha visto en muchos estudios, y no solo del ligamento cruzado anterior, como la fatiga es uno de los elementos fundamentales a la hora de entender las lesiones, ya que, por ejemplo, un mayor índice de lesiones se producen al principio de una temporada y al final de la misma, generalmente ocasionados por la acumulación de fatiga de la pretemporada y por otro lado por la acumulación de fatiga de la propia temporada y de la competición. Además, dentro de un propio partido se puede ver cómo un mayor índice de lesiones se produce al final de la primera parte y al final de la segunda parte, evidenciando que la fatiga puede ser un factor fundamental y que debemos tener en cuenta a la hora de prevenir lesiones. Por ejemplo, una mayor fatiga a nivel neuromuscular provoca que las acciones musculares sean diferentes a nivel cinemático, como por ejemplo puede ser un cambio de dirección o la recepción del salto, lo que provoca que los músculos cambien sus acciones y varíen su forma de controlar el cuerpo, aumentando la carga sobre las articulaciones, como puede ocurrir en el ligamento cruzado anterior y en este caso de la rodilla. Muchos estudios evidencian, por ejemplo, cómo una fatiga localizada en isquiotibial aumenta una dominancia del cuádriceps del que hablábamos anteriormente y que puede provocar una mayor traslación anterior y un mayor pico de fuerza sobre el ligamento cruzado anterior, lo que evidentemente puede ocurrir al final de un partido donde el isquio puede estar mucho más fatigado y el cuádriceps haga una mayor función y aumente la traslación anterior de la tibia, aumentando el riesgo de lesión en este tipo de ligamentos. Además, el propio partido y la competición pueden desgastar no solo fisiológicamente al jugador, sino mentalmente, lo que provoca que los gestos y los cambios que se producen en el fútbol pueden implicar un riesgo inherente cuando el jugador está en fatiga. Por eso, uno de los factores fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de entrenar es trabajar primeramente sin fatiga para posteriormente trabajar en algunos aspectos con fatiga donde el jugador se encuentre con situaciones reales que se encontrarán en juego, tanto a nivel táctico pero sobre todo a nivel físico. Estos han sido algunos de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de lesiones. Recordemos que las lesiones del ligamento cruzado anterior son una de las lesiones más graves que puede sufrir un jugador, por lo que tener en cuenta y conocer los diferentes factores que pueden afectar dentro del fútbol es fundamental para prevenir y meter estrategias adecuadas dentro del entrenamiento. Estas estrategias las veremos en el próximo vídeo y explicaremos algunos de los puntos clave a la hora de tener en cuenta a la hora de prevenir lesiones con jugadores sanos, pero también de prevenir lesiones con jugadores que han sufrido este tipo de lesiones previamente, ya que esto, el haber tenido lesiones previas del ligamento cruzado anterior, incrementa el riesgo de sufrir lesiones posteriormente, por lo que desde el cuerpo técnico debemos tener especial cuidado a la hora de plantear estrategias dentro del entrenamiento y debemos de ser mucho más cuidadosos a la hora de plantear entrenamientos adecuados a este tipo de jugadores. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y puedas entender un poco mejor lo que es la lesión del ligamento cruzado anterior. En el próximo vídeo hablaremos sobre diferentes estrategias que podemos aplicar dentro del terreno de juego y dentro del entrenamiento para prevenir este tipo de lesiones. Nos vemos en el próximo vídeo.